¿En qué se asemejan el Paraguay con Francia? ¿En qué se parece Macron, la camisa que él usa, con la mía? Es medio parecido el cuello, por eso me puse hoy para hablar de semejanzas y diferencias entre Francia y Paraguay. También Francia con Paraguay tienen la similitud en su bandera, y hay algo mucho más grave. El incendio previsional de las jubilaciones y pensiones que en Francia ya se ha desatado y que en Paraguay es una bomba reloj. El tema del IPS y de la seguridad social en el Paraguay, que el próximo presidente del 2023 va a tener que solucionar o le va a explotar en las manos. No hay ninguna población en el mundo que no pase por un momento de transición generacional de una población mayoritariamente joven a una población que envejece. Eso es algo determinístico. El Paraguay camina al otoño demográfico y, digo yo, al invierno previsional o del Seguro Social, de su acervo demográfico que por la mala calidad de la educación, problemas de salud, limitaciones en la generación de empleo, sobre todo en el sector privado, no se convierte en bono demográfico. Nosotros tenemos un gran acervo demográfico. Dicen que más del 70% de la población paraguaya tiene menos de 40 años. Pero eso no significa que ya hay bono demográfico, porque hay una gran diferencia. La cuestión determinística es que todos vamos a envejecer. Acá ya tengo las canas como prueba de que eso es así. Lo que es probabilístico es en qué momento va a pasar el invierno demográfico convertido en otoño dentro de la seguridad social. Lo que determina eso es la calidad del momento de transición. Hablemos del IPS. El Paraguay tiene al IPS como su principal sistema de seguro social. El IPS incluye pensiones, que son los beneficios indirectos. La esposa que podría heredar la jubilación del marido cuando fallece. Jubilaciones son los beneficios directos. Uno se jubila, llega a los 60 años, uno aportó X años y se jubila con el sueldo promedio de los últimos N meses. El IPS, Instituto de Previsión Social en el Paraguay, administra sistemas de salud o servicios de salud mejor, pensiones y jubilaciones para la mayoría de sus asegurados. Pero también tiene a docentes universitarios del sector público que aportan 5,5% de lo que ganan aproximadamente para acceder a servicios solo de salud. También los empleados del jurado de enjuiciamiento de magistrados aportan alrededor del 9% en el IPS. De los 3,5 millones de trabajadores que componen la población económicamente activa, solo el 35% está en IPS y recibe alrededor del salario mínimo. Pero la gran mayoría, el 65% de la población económicamente activa, no tiene seguro social alguno y en su mayoría, de hecho, no recibe luego el salario mínimo. El IPS tiene a 620.000 ciudadanos asegurados aproximadamente y tiene un 10% ya jubilados o pensionados, es decir, 62.000 ciudadanas. Cuando se habla de cobertura, esto alcanza apenas al 20% del objetivo dentro del mercado laboral, empleados privados, entes descentralizados y asalariados en general. Las razones de esta baja cobertura es la elevada evasión laboral de los empleadores y la elevada informalidad laboral de quienes aceptan un trabajo sin cumplir los requisitos, por fuera del marco legal exigido por las leyes o por las normas en el Paraguay. Eso hace que el sistema del IPS sea insostenible en el mediano y en el largo plazo. ¿Cuáles son las razones de la insostenibilidad del sistema del IPS? Por lo menos hay 4 razones. La primera, no se aprovecha el acervo demográfico.
Esta es una cuestión de políticas públicas en el área de la economía. La economía paraguaya es una matriz productiva que está por debajo del pleno empleo de todos sus factores productivos. Los recursos humanos, subempleados, desempleados o mal equipados o mal capacitados, que no pueden tener o rendir todo el potencial de productividad que pudieran rendir. En segundo lugar, nosotros tenemos la energía hidroeléctrica, por ejemplo, que tampoco la usamos toda. Convertir acervo demográfico en capital productivo depende de que tengamos políticas económicas. Por ejemplo, un Ministerio de Economía que acá no existe en el Paraguay. No tenemos Ministerio de Economía. Tenemos un Ministerio de Hacienda, tenemos un Banco Central. El primero quiere recaudar y gastar lo mejor posible lo que recauda. Y el segundo solamente quiere que no haya inflación. Con eso no vamos a desarrollarnos. El único factor que agrega valor genuino dentro del proceso productivo es el capital humano. Y no capacitarlo es un desperdicio. La política de generación de empleo, por lo tanto, es limitada en el Paraguay. El acervo demográfico es la elevada proporción de la población paraguaya que es joven, menor a 40 años, ya dije, es el 70%. Pero el bono demográfico es diferente. Si esa población tiene productividad y genera ingresos suficientes para mantenerse con calidad de vida, lograr guardar luego una parte de la riqueza que genera y que le corresponde para su edad madura y su vejez, allí recién es bono demográfico. Mientras no sea económica, social y políticamente productiva esa mano de obra o ese acervo demográfico, no se convierte en bono. Es solo acervo, un precioso acervo, pero que puede echarse a perder como ya está pasando. Si no se le da capacitación y trabajo para generar riqueza, para sostenerse a sí mismo en el futuro, en vez de ser una carga neta en el futuro, o para el Estado, o para sus hijos, o para sus nietos, tampoco es bono. A los 60 años, una persona del Paraguay tiene un futuro totalmente adverso, expuesto al riesgo porque no tiene recursos. Europa, por ejemplo, que es diferente, ahora estamos viendo que en Francia él está queriendo solamente subir de 62 a 64 la edad para jubilarse y la gente está incendiando en las calles de París. Está incendiando cubiertas usadas, papeles, combustibles, protestando, rompiendo las paredes, cortándole la luz a la casa presidencial de Macron. En un país donde el 98% de la población está asegurada, tiene cheque por seguro de desempleo y tiene salud 100% universal. Imagínense ustedes si los franceses vinieran a vivir al Paraguay y les mostramos qué es lo que les espera cuando llegan a los 60 años. Europa, donde la gente funciona como bono demográfico, trabaja, aporta y cuando llega a los 62 años, en Francia en este caso, tiene una jubilación asegurada con buena calidad de vida. Esos ahorros que él hizo o esos aportes durante su vida activa para poder jubilarse cuando le llegue la vida pasiva, se invierten en grandes fondos de inversión, valga la redundancia, se aplican allí. Y esos fondos de inversión son los que vía bolsa se invierten en empresas y eso es lo que motoriza la economía. Eso es lo que amplía las fábricas, incrementa las empresas de servicios, mejora la calidad y la productividad como en Holanda de la producción agrícola. Holanda es uno de los mayores productores mundiales de alimentos, por ejemplo. Imagínense, en un país así chiquitito lleno de agua. Y mediante eso, la economía europea marcha de una manera diferente a la nuestra, que marcha de una manera enclenque, se podría decir así. Entonces, lo que se ahorra en las cajas de jubilación y pensión es lo suficiente como para llegar a los 60 años relativamente sano y todavía con apetito de riesgo y aún cobrando su jubilación, la parte que ahorró y que no cobró todavía, porque la persona vive después de los 60 en promedio, otros 25 años más
pongámoslo así, esos fondos se invierten en empresas, como ya dije, y eso es lo que en la economía alemana hace que ellos tengan fábricas maravillosas, tengan una alta productividad y empleen a la gente aún sin recibirse en la universidad. Eso es así en Alemania. Entonces la industria europea les tienta con buenas rentabilidades sobre los ahorros acumulados en los fondos de inversión de las cajas de jubilación, pero esas inversiones son manejadas como verdaderos bancos de inversión con exigentes compliances, no como las cajas de pensiones en el Paraguay o las cajas de jubilación en el Paraguay o el propio IPS, que es como dentro del modelo del cronicapitalismo de secuaces, como un club de amigos, y los cargos allá son ocupados por banqueros y no por sindicalistas que no tienen ninguna educación financiera o concesionaleros o amigos del partido, tal como hoy se maneja el IPS y las cajas fiscales. Es como que le des a un tipo que va a conducir un avión y que necesita X horas de vuelo en la sofisticada industria de la aviación, que es tan regulada como la industria financiera, y vos le das al tipo que vuele un Boeing 747 y el tipo apenas tiene una licencia para conducir moto de Fernando de la Mora, Luque, Limpio, Itacurubí de la Cordillera o Carapeguá, que es mi valle. Hasta yo ya tengo licencia de moto sin saber manejar moto de esas ciudades. O sea, es una gran dureza. Acá pues le damos a los tipos que manejen un avión y tienen licencia para conducir auto o para conducir moto. Y así nos va. Un acervo demográfico solo se convierte en bono si los ahorros para jubilación generados se acumulan en fondos de inversión que se aplican de manera profesional en el exigente mercado financiero y de valores o de capitales, y de allí se obtiene la rentabilidad suficiente para motorizar otra vez la economía reinvirtiendo y para darle la jubilación justa y necesaria, legítima y valedera a quien trabajó y se rompió el lomo toda la vida para poder vivir en paz y en tranquilidad, con calidad de vida entre los 60 años hasta que el Señor le lleve. El capital humano, que es el principal factor productivo, entonces debe tener políticas públicas para su conversión en bono. Por medio de las políticas públicas, ¿y cómo me dirán? Deliberadas deben ser en educación, personas que manejen Baldor, personas que hablen bien el español, el portugués, el inglés, personas que se sepan comunicar, personas que sean proactivas. Salud. Nosotros no podemos tener trabajadores desnutridos, desdentados, trabajadores con presión alta. También necesitamos infraestructura física, de modo a que nada quede a la aleatoriedad. Rutas, puentes, hospitales. No podemos dar a luz en los pasillos del hospital acá de Itá o de Capiatá, como acabamos de ver en esta semana. Los paraguayos, y ahí digo yo, accidentalmente podemos convertirnos en mono, o sea, laburar bien, tener un buen salario, que te pague tu patrón el IPS, que ahorres la edad suficiente y el tiempo suficiente, que vivas con salud para llegar hasta los 60 años. Tomando agua contaminada y eso, ¿qué tal? Y aún con todo eso, sin cloaca, viviendo lejos, colgándote de los micros, que tu nieto nazca en el pasillo del hospital público, salvándote de la pandemia. Somos grandes sobrevivientes. Y si todo eso te pasa, si sobrevivís a todo eso, te pagan el salario mínimo y ahorrás hasta los 60 años, te convertí en bono demográfico, porque no hay una política de Estado para que seamos bono. Todo está en la contra de un paraguayo. Y el acervo demográfico se desecha año tras año como esa basura que llevan los camiones. Esa es la población paraguaya. No hay políticas de empleo, de empleabilidad y menos de emprendedorismo para no depender de un patrón y que vos puedas en todo caso aplicar también de alguna manera a una AFP, etcétera, que acá no hay luego en Paraguay, fondos privados jubilatorios. En segundo lugar, la segunda cuestión que hace insostenible el sistema previsional jubilatorio de seguridad social en el Paraguay es la rentabilidad de los aportes jubilatorios en el IPS. Más o menos maneja 2.100 millones de dólares los fondos que están en el IPS y que deben aplicarse para que esos 620.000 asegurados, 650.000 asegurados aproximadamente, y esos 62.000 jubilados
puedan asegurar su respectiva jubilación y después pensión al que le suceda. Hoy en día los fondos jubilatorios están, o estaban por lo menos hasta hace pocos años, en un 60% en certificado de depósitos de ahorro a plazo fijo en el sistema financiero. He visto en el último informe 2021-2022 el 70 o el 70 o 72% está en el sistema financiero. Dicen ellos, todo en PDF está, les cuento, pueden buscar ahí en la página del IPS. No hay luego para bajar así en Excel y hacer cálculo. El IPS no entrega informes a la opinión pública de manera abierta para que vos bajes así, puedas trabajar en un Excel. Y hagas los porcentajes. Ahora es 70%, el 14% más o menos está en préstamos al mismo personal. Les voy a explicar. En préstamos a funcionarios del mismo IPS y a los mismos jubilados del sistema IPS. Era el 18%, ahora está el 14% de ese 2.000 millones después que se tienen fondos. Allí funciona, entonces tenemos una tasa 1 que reciben del banco en CDA. No sé si la tasa 1 es todo para el IPS, hay una tasa 1 sub 1, el que tenga oídos que oiga, pero por millones de razones demasiado grande está en CDA. Dicen ellos, orondos, y no terminé de decir, somos el mayor motor que da, dicen, liquidez al sistema financiero paraguayo. El sistema financiero paraguayo es 15.000 millones de dólares, creo que. Un poco más. No tengo cifras exactas. Y 2.000 millones le pone el IPS allí. Millones de razones debe haber para que esté allí. Ganando poco, ¿eh? En préstamos a funcionarios del mismo IPS y a jubilados del sistema IPS entre el 14 y el 18%. Funciona como una casa de créditos común y vulgar. Poca innovación. Y yo les digo, esa tasa 2 que le cobran como préstamos a los empleados del IPS y a los jubilados, que funciona como una casa de crédito común y vulgar con poca innovación, no sabemos también cómo funcionan los compliances y las exigencias para dar esos créditos. No sea que de modelo cooperativa aquí en Paraguay, que a Migros OPE salen muchos créditos. No conozco, pero hay que revisar. La ciudadanía tiene derecho a revisar. Yo, si soy empleador y soy empleado, tengo derecho a saberlo. Y en tercer lugar, en bonos y otros mucho más serios del BID, entre el 3 y 5% más o menos los recursos, una tasa 3. Entonces, en préstamos tasa 2, recursos en bonos y otros del BID tasa 3, y el resto está a la vista sin tasa. Es plata para las actividades normales. Hay entonces rentabilidad promedio de 6 a 6,4, 6,5 promedio de tasa 1, 2 y 3. CDA, casa de crédito o IMA, y por otro lado, bonos del BID, cosa más seria. Yo lo que creo, sospecho, hipótesis, especulo, es que no hay un estudio muy profesional que permita analizar los porcentajes del total de recursos que se debe invertir por tipo de instrumento, sector económico, según los diferentes riesgos, plazos, rentabilidad mínima, seguridad, liquidez, bla, 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 que los banqueros saben hacer. Los banqueros de inversión saben hacer más aún. Entonces, lo que yo creo que es una matriz de riesgos aproximados, creo que los del IPS estudiaron en el INCAE, algo de eso. Pero no sé si es muy rigurosa. No sé si hay amiguismo, un amigo OPE cronicapitalismo. De secuaces con el mercado financiero. Yo no conozco. Quizá el mercado financiero nos pueda contar. Al final de cuentas, las inversiones del IPS mayoritariamente están en CDAs que se renuevan a cada tanto. No sé si eso se renueva, se discute. Hay un comité de crédito, supongo que sí. Se convirtieron en un préstamo todos estas CDA a largo plazo nomás ya para el sistema financiero, bajo reglas que yo no sé si son transparentes o no son transparentes, son muy conocidas tanto para empresarios y trabajadores, que son los verdaderos dueños de esta plata, de estos dineros, de estos fondos. Yo creo que hay 6 bancos que se escogen por concurso y creo que hay algunas exigencias de compliances. No sé si está Vasa allí, pero me dijeron que Vasa le tiene al IPS como uno de sus principales depositantes. Otro elemento también que hace que sea insostenible, que voy a seguir hablando después, el tema del IPS, es la economía, que la economía determina la cantidad de hijos en forma inconsciente. Nosotros tenemos muchos hijos, hay programas de planificación familiar, pero la gente sigue teniendo muchos hijos. La gente puede conocer los sistemas de planificación familiar, pero la gente con la limitación de conocimientos, de educación, mejor dicho, que tiene, sigue teniendo hijos, y la ignorancia muchas veces hace que la gente tenga hijos. En la época del algodón, tener hijos era mano de obra familiar para tener más ingresos.
en la era industrial, el hijo te puede dar un seguro del IPS si está formalizado, como decimos en el Paraguay, y de provecho tacoa, dice. El hijo era el factor del de provecho para mantenerte como seguro social, y hoy muchos hijos son el seguro social de sus padres, muchas veces en el Paraguay y también a veces y cada vez más en Buenos Aires, donde está el verdadero IPS del Paraguay, y en Madrid, donde se instaló también la seguridad social del Paraguay. Ahora tenemos una gran oficina, ¿verdad?, donde todos los paraguayos se van allí, y a través de las empresas que mandan su plata de transferencia, la gente vive en Paraguay. Hay otros temas como los temas paramétricos. ¿Qué son los temas paramétricos? El objetivo principal de todo sistema de seguro social, de pensiones y jubilaciones para empleados del sector privado o de la caja fiscal de funcionarios públicos es el equilibrio financiero actuarial, que tiene variables, si se puede llamar así, biométricas. No solamente actuarial, sino también biométricas. Y explico rápido, es un tema complejo, pero lo resumo así. El valor presente de A, que son las contribuciones futuras de un colectivo de trabajadores en su vida activa, se debe equilibrar con el valor presente de B, que son las obligaciones contraídas en forma de jubilaciones que le tengo que pagar a quienes van entrando en el sistema, y por contraerse de todos los trabajadores asegurados en un sistema de seguro social. El equilibrio ocurre cuando el valor presente de A es igual al valor presente de B. Repito, el valor presente de las contribuciones futuras de un colectivo de trabajadores en su vida activa se equilibra con el valor presente de las jubilaciones que voy a tener que pagar a ese colectivo cuando tengan que jubilarse. Es el momento de la verdad. ¿Y de qué depende? Ese equilibrio, que es una tasa I, que es la tasa mínima de rentabilidad que debe obtenerse en las inversiones de los fondos aportados por los trabajadores activos para obtener el equilibrio en forma permanente, depende, o es una tasa libre de riesgo, porque esa tasa se deflacta con proyecciones de inflación, devaluación, etc. Y depende de la tasa de rentabilidad que vos obtengas con tus inversiones, de la plata ajena que vos IPS agarrás y tenés que aplicar en CDA, en acciones de empresas, en plusvalía de tierra, no sé qué es lo que vas a hacer. Entonces, en ese momento, en el momento de la verdad, en Paraguay va a llegar al del 2038. Es el momento de la verdad con la plata de hoy de IPS que existe y lo que va a existir todavía y la cantidad de escasos asegurados que tenemos en el Paraguay. En ese momento los ingresos futuros por contribuciones del IPS y las obligaciones que son las jubilaciones futuras se igualarán. Es el momento del inicio del declive. Hoy hay superávit. Hoy en día la tasa actuarial real es 2% encima de la inflación, es decir, es libre de riesgo, actualizada o deflacionada. Pero cuando la tasa es mayor y eso se corre en el modelo actuarial, cambia el plazo para el equilibrio. Hoy la meta del IPS, ya les digo, es 2% por encima de la inflación. Si la tasa es 10, por ejemplo, el plazo va al 2060, porque tenés que obtener mayor rentabilidad, pues. Así como está hoy el sistema caótico del IPS en Paraguay, con pocos aportantes activos, al IPS no le conviene luego tanto que haya tanta formalización, porque el caos que ya tienen luego hoy será mayor, más extendido. Es solo extender el caos a más gente. Porque las prestaciones que se ofrecen son exageradas para lo ínfimo que se contribuye. Les voy a dar un modelo y un ejemplo. Se dan numéricamente muchas prestaciones. Ejemplo, hay muchos activos con buen salario hoy, pero eso es insostenible. Y les digo por qué. Supongamos un trabajador o una trabajadora que a los 35 años comienza a aportar en forma ya permanente, porque ya salió de la informalidad de los 35 años, le confirmó su patrón y comienza a aportar. 25 años desde los 35, cumplió 60 años. Entonces una persona aporta el 12,5% de sus ingresos durante ese periodo para jubilarse esperanzado con el 100% de lo que es su salario o de lo que ganaba. A los 60 años su dinero debe rendir, digo yo. Eso ya es cálculo mío, un 87%, 87,5%. Todos los años para poder pagarle durante los 25 años que puede sobrevivir hasta los 85 de vida esperanzosa que la tenemos, lo que dice la ley del IPS que debe
recibir. ¿Alguien cree que se puede obtener 85,7% de rendimiento para una persona que aportó solo 12,5 durante 25 años, para que durante 25 años reciba el 100% de su salario? Jamás de los jamases. La jubilación debe representar el esfuerzo contributivo de las personas, decía Bismarck, el alemán al cual se le atribuye el sistema de jubilación actual que usamos, y es el de reparto solidario. Lo que en promedio está pasando es que la gente aporta o da al ente IPS para entre 8 a 10 años no más de jubilación al 100% del salario de los últimos 3 años. Es decir, lo que la gente hoy aporta, valor nominal, más lo que el IPS gana para darle su jubilación con rentabilidades que va obteniendo del mercado financiero, da apenas para 8 a 10 años. Te tenés que morir ya a los 10 años. O sea, a los 60 años, vos comenzás recibir el 100% de un salario. 8 años nomás tiene el IPS para darte. 10 años como máximo. Y si vos vivías hasta los 70 años, ha sido fácil, y hoy vivir hasta los 80 años. Hay muchachos que a los 70 años tienen novia nueva y se casan, tienen hijos chicos. Eso. Imagínate, son jubilados que a los 70 años te enamorás, te casás con una mujer joven, quiere tener un hijo, le das un hijo y vos te tenés que morir, ya vos no tenés más jubilación, no tenés que salir a trabajar. Es así. Sí, es que aplicamos que la jubilación debe representar el esfuerzo contributivo de las personas brutales para morirse. Sigamos. Sin embargo, en promedio la gente vive 18, 22 años, 25 años en promedio. Para peor, en el IPS se considera el promedio de ingresos mensuales de los últimos 36 meses o 3 años y la gente hace trampita. Le dice a su patrón que le pague bien en los últimos 36 meses. Y él nomás aporta esa diferencia que tendría que aportar el patrón. Le mienten, creo que al IPS, se jubilan con el 100% de un salario alto, se descalza todo un gran guarará. Entonces hay una gran masa de trabajadores que sale perdiendo. Hay otros casos. Una persona que es recolectora de basura, esta persona, o es albañil, trabaja bien, gana bien, con premios, 5 millones, entre sus 30 y sus 45 años. Allí se le despide, ya no tiene la fuerza suficiente, la fuerza física me refiero. Entonces esa persona se va a buscar trabajo, gana menos, gana 2,5 millones nomás, entre los 45 y los 60 años se jubila, y se jubila sobre el promedio de los últimos 36 meses, sobre los últimos 3 años, y a moja pope sale perdiendo, se jubila en desventaja. Hay de los dos casos, el que se jubila demasiado bien y el que se jubila demasiado mal. Entonces, eso de los que se jubilan demasiado bien es el 2% más o menos de los asegurados, que sobrevalora su aporte contributivo en los últimos años previo a su jubilación, cuando aporta mucho, habiendo aportado poco durante sus primeros años. Hay otra cuestión por la cual el IPS es insostenible o caputa. Es una bomba reloj que va a explotar en las manos del presidente que salga electo en el 2023, quien quiera sea. El costo del cambio generacional. Cuando se incrementa la esperanza de vida, la tasa actuarial también tiene que cambiar y la plata del fondo se descapitaliza, porque un jubilado de 1980, por ejemplo, sobrevivía entre 15 y 18 años con el 100% de su salario que debía cobrar mensualmente como jubilado. Un jubilado del 2020, entre 25 años, entre 20, 22 a 25 años más en promedio, vive después de sus 60 años con el 100% de su salario y debe cobrar como jubilado. Entonces llega antes el invierno actuarial, se descapitaliza o se descalza el fondo del IPS, mucho antes. Con la carta orgánica actual del IPS es imposible mejorar esto, porque no olvidemos que la tasa actuarial, que tiene valores paramétricos, indicadores paramétricos, es esa tasa que uno obtiene de rendimiento en el mercado financiero, más la inflación, más algún alfa. Se tiene calculado I más la inflación, pero falta saber la I alfa. ¿Qué porcentaje invertir en mejores instrumentos, en esto, en aquello,
o en aquello. Eso es lo que falta. Analizar mejor el plazo, la garantía, la rentabilidad, la seguridad, que son los parámetros que tenemos que analizar. Va a faltar nomás luego liquidez. ¿Y cuáles son las soluciones? En primer lugar, cambiar la gente que maneja ese fondo. No podemos seguir volando aviones con licencia para conducir motocicleta. Repito, no podemos darle a la gente que maneja un Boeing. Las dos industrias más controladas y reguladas del mundo son la aviación y las finanzas. Por eso en la aviación los pilotos tienen muchas horas de vuelo antes de encargárseles un avión. Y la otra industria es la financiera. No le podés dar a un tipo al cual un banquero le ofrece una coima y allí nomás él va a aplicar tu plata, aunque tenga un riesgo mayor o una rentabilidad menor. Y así no podemos seguir por mucho tiempo. Entonces, para mejorar la inversión, nosotros vamos a lograr eso convirtiendo al comité de inversiones en un equipo de nivel internacional, modelo Messi, un Barcelona tenemos que tener, como si fuera un verdadero banco de inversiones de segundo piso. Las cuestiones paramétricas tenemos que cambiar. Hay que cambiar el periodo de referencia para la jubilación de 36 a 120 meses. Por ejemplo, una propuesta que tiraría yo, o también lo que ahora Macron está significando, que se está incendiando París con su cuellito, así como yo, y se está incendiando ahí París. Subir de 60 a más años la edad necesaria para jubilarte. En tercer lugar, hay que eliminar el beneficio anual adicional. Encima que se aporta apenas 12,5% sobre el ingreso por 12 meses por año de jubilación, un jubilado hoy está recibiendo 13 salarios cuando se jubila. De UPA recibe un aguinaldo, no sé por qué. Se le incluye un aguinaldo que no tiene financiamiento. Van a nomás luego reventar esto. En cuarto lugar, hay que estudiar el tema del haber mínimo. Hoy no se puede recibir de jubilación menos del 75% del salario mínimo en caso de jubilados y del 50% del salario mínimo en caso de derechohabientes, viuda, hijos, etc. Sin embargo, existen muchos peones de estancia, ojo, que están en el IPS, pero que reciben 1.400.000, 1.500.000, no llegan al salario mínimo, 1.800.000, hasta 2 millones los peones de estancia. Entonces no podemos recibir nosotros el haber mínimo de esta manera. Tenemos que actualizar. Otro tema, en quinto lugar, para solución, dice la gente. Establecer un sistema mixto con la pensión contributiva y no contributiva. Hoy hay muchos adultos mayores que tienen pensiones no contributivas. Tecoporá, APEA, AMOA, adultos mayores sobre todo. ¿Qué parte de esa pensión yo propongo que sea contributiva? Esto es lo que yo esperaba que diga los candidatos y no decir que los argentinos son todos, ¿cómo es? Que no trabajan eso. No, nosotros tenemos que, en todo caso, algo que procura o que estimula la vagancia de alguien que entra en el sistema no contributivo, el vago de uno de nuestros candidatos. Si le hacemos contributivo, dejará de ser vago. La gente se mueve no por garrote, sino que por incentivos propositivos y positivos. Por ejemplo, el IVA de una factura con nombre y cédula de identidad de la parte de la población que está por debajo de la línea de la pobreza es otra forma de hacer, que sea directamente para su seguridad social. También puede ser que aporte él una parte, es una opción. Le abrimos un IPS al que es un futuro adulto mayor, aunque él esté en el mercado informal, y que él tenga una parte contributiva para su futuro tecoponada, adultos mayores, sea lo que sea. Y si el tipo se va y gasta como un buen ciudadano y el IPS de su supermercado, en vez de financiar con el IVA de su supermercado. Si el tipo es un buen ciudadano, se va al supermercado, el IVA de ese su supermercado, que sabemos ya que él está en el sistema social, ¿verdad?, del Paraguay, inscrito en el CIS, creo que se llama. Un sistema único de personas que están por debajo de la línea de pobreza, que ese IVA ya sea para él. Que no vaya más al Ministerio de Hacienda. Los empobrecidos también deben aportar. Ese aporte ya va en modo fideicomiso a un fondo para adultos mayores, ¿verdad?, de los actuales jóvenes que trabajan en el sector informal y que algún día serán adultos mayores empobrecidos. Hoy ya la posibilidad de que un pobre explotado que gana menos del salario mínimo continúe empobrecido es enorme la probabilidad.
La posibilidad de que él siga empobrecido. Y bueno, cuando él se va a comprar para su tereré, el 10% de esa hierba ya se le guarda en una caja de ahorros. Como ese papá que ya guarda ya para la universidad, acá el papá va a ser el Estado. ¿Qué tal? Y por otro lado hay que mezclar esfuerzos contributivos. Los que ganan mucho, hasta 10 haberes mínimos, pueden y deben estar en la capitalización colectiva. Hasta ese límite nomás, hasta 10 haberes mínimos. Por encima, ¿verdad? Por encima de eso, el exceso de capitalización individual que quieran lograr deben hacerlo por un modelo de contribuciones voluntarias adicionales que deben ir a un banco de inversiones como una AFP en Chile, administrado por gente profesional de primer nivel. Se puede tener covenants, dicen, compliances o covenants, mejor dicho, contratos muy exigentes para que manejen esa plata. El tipo gana 25 millones. El tipo gana 50 millones por mes. Hay mucha gente, o hay gente que gana $10,000 gana. Hasta 25 millones nomás va al IPS. Y entre 25 millones y 50 o 60 millones o 70 millones, ese no se va al IPS, sino que se va a un banco de inversiones para que haya una utilidad mayor. Quizá el riesgo sea mayor, pero la utilidad va a ser mayor. O quizá al revés, el riesgo es menor y la utilidad es mayor. Porque no sabemos, así como administran el IPS, no sabemos muy bien cómo está esa caja de Pandora. Hoy la caja fiscal con sus varios componentes son programas del presupuesto de gasto de la nación que se ejecutan con impuestos. Y delante de esto, yo creo que nosotros tenemos que pensar seriamente. Administrar mal la plata de la gente no es obligatorio. Y por otro lado, que más gente se formalice y que gane el salario mínimo o más que el salario mínimo y que tenga su IPS para un futuro con calidad de vida es obligatorio. Muchísimas gracias y muy buenos días.